En este video analizaremos la situación actual de la violencia sexual asociada a los conflictos de acuerdo a datos recientes. Merced a todos los avances, de acuerdo al informe del Secretario General de las Naciones Unidas 272, de fecha 29 de marzo de 2022, que cubre el periodo enero a diciembre 2021 y fue solicitado por el Consejo de Seguridad del mencionado organismo internacional, en 2021 los civiles se expusieron a un nivel mayor de violencia sexual generalizada y sistemática relacionada con los conflictos por los siguientes motivos. A. Se sigue recurriendo a medios militares en vez de diplomáticos y políticos, generando desplazamientos de considerables proporciones. B. La pandemia provocó una creciente desigualdad, mayor militarización, reducción del espacio cívico y la circulación ilícita de armas pequeñas y ligeras. C. Las mujeres que trabajan en la consolidación de la paz y defienden los derechos humanos fueron blanco específico de la violencia sexual y el acoso como forma de represalia con el fin de excluirlas de la vida pública. Y D. También recibieron represalia e intimidación los activistas y personas que trabajan para visibilizar la difícil situación de los sobrevivientes de la violencia sexual relacionada con los conflictos, defender sus derechos y ayudarlos a acceder a la justicia y a los servicios. Se puede decir que en el contexto de la pandemia, la violencia sexual obstaculizó aún más la subsistencia de las mujeres en contexto en que las perturbaciones económicas y la pobreza se vieron agravadas por los conflictos prolongados y las restricciones impuestas. La crisis mundial de salud pública derivada de la enfermedad por coronavirus, COVID-19, redujo el acceso humanitario y provocó que los recursos destinados a la atención de la violencia de género se asignaran a otros fines, lo que afectó a las mujeres y a las niñas sobrevivientes, sobre todo a las desplazadas. De acuerdo al informe del Secretario General de la ONU 827 de 2021, el gasto militar superó la inversión en atención sanitaria relacionada con la pandemia en ciertos países que se encontraban en una situación de conflicto. Por otra parte, se puede decir que entre 2005 y 2020, las Naciones Unidas verificaron más de 266.000 violaciones graves contra la infancia cometidas por las partes en más de 30 situaciones de conflicto en África, Asia, Oriente Medio y América Latina. No obstante, esta cifra es solo una fracción, ya que existe una cifra negra desconocida, o sea, la cifra de la gente que no denuncia por diversos motivos. En el informe de UNICEF, denominado 25 años de conflictos armados y la infancia, actuar para proteger a los niños y niñas en la guerra, se comprueba un promedio de 71 violaciones graves cada día entre 2016 y 2020. Específicamente han constatado los siguientes datos respecto de la suerte de los menores en un conflicto armado, a saber, más de 104.100 han sido asesinados o mutilados, más de 93.000 reclutados y utilizados por las partes en un conflicto, al menos 25.700 han sido secuestrados, al menos 14.200 han sido violados, casados a la fuerza, explotados sexualmente y víctimas de otras formas de violencia sexual. Por otra parte, se verificaron más de 13.900 ataques contra escuelas y hospitales y 14.900 incidentes de denegación de acceso humanitario a los niños desde 2015. Por otra parte, hay que tener presente la necesidad de adecuación de la legislación penal local en diversos países, ya que muchas leyes penales de diversos estados en el mundo que permitían la impunidad de un violador, normalizando y utilizando la exención de pena antes de la condena al contraer matrimonio con la parte ofendida, han sido derogadas muy recientemente. A modo de ejemplo vamos a citar algunos países que las derogaron recientemente, pero lo que más impacta son los países del primer mundo. Italia lo derogó en 1981 y Francia en 1994. Después tenemos Uruguay en 2006, Costa Rica en 2007, Bolivia en 2013,
Venezuela no lo derogó el Estado, sino que lo derogó la sentencia 695 de la Sala Constitucional, o sea, fue una derogación jurisprudencial. Túnez, Jordania y el Líbano en 2017 y Palestina en 2018. Sin embargo, de acuerdo al informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas titulado Mi cuerpo me pertenece, publicado en 2021, existen 43 países en el mundo cuyos códigos penales no consideran crimen la violación conyugal y concluye que casi la mitad de las mujeres de entre 15 y 49 años en todo el planeta, o sea el 45%, han confesado no tener derecho a rechazar las relaciones sexuales con su pareja, pero tampoco pueden decidir si utilizan o no anticonceptivos o si acuden libremente al ginecólogo. Estos porcentajes se incrementan significativamente en varios países y además se incrementan mucho más cuando las mujeres tienen un limitado nivel de estudios o un bajo nivel de renta. Asimismo, en otros 20 países, de acuerdo a las normas penales, el violador es eximido de pena de prisión hoy en día al casarse con la víctima. A modo de ejemplo, citaré Irak, Libia, Argelia, Camerún, Tailandia, República Dominicana, etc. Estos datos son preocupantes, ya que uno de los objetivos prioritarios para mejorar el mundo de la Agenda 2030 es la extensión mundial de la autonomía corporal femenina y de sus derechos a la salud sexual y reproductiva. Ante estos datos tan espeluznantes que hemos advertido, que son totalmente oficiales, les pido por favor a todos mis suscriptores que reflexionen sobre esto y que por favor comenten el video. Muchas gracias.